Bienvenidos a Desentrañando la Fisiología Humana, donde intentamos que la fisiología sea más fácil de entender. Hola, en el video de hoy vamos a hablar de los amortiguadores de la sangre. ¿Y qué es un amortiguador de pH? O un buffer de pH, como también lo pueden escuchar. Es una sustancia que se une en forma reversible a los iones hidrógeno y puede resistir mejor que el agua un cambio de pH. Y acá hay un punto muy importante para recordar. Cuando hay un cambio de pH en el cuerpo, los amortiguadores son la primera línea de defensa. Eso quiere decir que en presencia de amortiguadores, cualquier cambio de pH se va a hacer más pequeño. Los amortiguadores de pH más importantes del cuerpo son el bicarbonato, la hemoglobina, el fosfato y las proteínas. Empecemos con el amortiguador dióxido de carbono o bicarbonato, que es uno de los más importantes y se encuentra en todas partes del cuerpo. En la reacción global, el dióxido de carbono reacciona con agua para formar protones y bicarbonato. Para que esto ocurra en una velocidad fisiológica, necesitamos la acción de la enzima anidrasa carbónica. Recuerden que las enzimas son proteínas que permiten que la velocidad de una reacción ocurra más rápido. La reacción ocurre en dos pasos. En el primer paso, el agua se disocia para dar oxidrilos y protones. En el segundo paso, los oxidrilos reaccionan con el dióxido de carbono y forman bicarbonato. Ahí tenemos la reacción global de dióxido de carbono y agua formando protones y bicarbonato. También una parte de esos protones y bicarbonatos se van a combinar para formar ácido carbónico. La ecuación de Henderson-Hasselbalch nos ayuda a comprender la relación que hay entre el pH y los distintos componentes de un sistema amortiguador de pH. Ella nos dice que el pH va a ser igual al pKa del sistema amortiguador que estamos analizando, más el logaritmo de la concentración del amortiguador en su forma base, dividido la concentración del amortiguador en su forma ácida. Si lo aplicamos al sistema amortiguador de dióxido de carbono o bicarbonato, tendremos que reemplazar la base por la concentración de bicarbonato y tenemos que reemplazar el ácido por la concentración de dióxido de carbono. Si agregamos ácido al sistema, el ácido va a responder con la base del sistema amortiguador, o sea el bicarbonato, para formar ácido carbónico y luego dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, la reacción va a desplazarse desde bicarbonato hacia dióxido de carbono. Observaremos entonces que la concentración de bicarbonato baja, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta y por lo tanto el pH va a bajar. Si agregamos una base va a pasar lo contrario, se va a consumir dióxido de carbono y va a aumentar el bicarbonato. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch observaremos que desciende la presión de dióxido de carbono, aumenta la concentración de bicarbonato y por ende aumentará el pH. En condiciones fisiológicas normales, la concentración de bicarbonato es de 24 miliequivalentes por litro y la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Si reemplazamos estos valores en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, eso nos dará un pH de 7.4. Si nos apartamos de la cantidad de bicarbonato o la cantidad de dióxido de carbono, el pH de la sangre podría variar. Y esto es algo muy importante para recordar. ¿Por qué es tan importante este sistema amortiguador de dióxido de carbono y bicarbonato? Es porque se puede regular de dos maneras distintas. El dióxido de carbono se elimina por los pulmones y entonces tenemos toda la regulación de la respiración para poder regular la cantidad de dióxido de carbono que circula en el cuerpo. Mientras que el bicarbonato se puede regular a través de los riñones. Otro sistema amortiguador muy importante es la hemoglobina.
La hemoglobina es la principal proteína de los glóbulos rojos. Es una proteína que contiene un complejo de hierro que es el que le da a los glóbulos rojos su color rojo. La función principal de esta proteína es transportar oxígeno, por lo tanto puede unirse o no al oxígeno. Pero, como todas las proteínas, también puede unirse a protones. Y si esto fuera poco, puede acomplejar en ciertos momentos dióxido protonadas. La primera en reaccionar es la desoxihemoglobina porque tiene un pKa mayor, o sea que más fácilmente va a reaccionar al acidificarse el pH. Pero también luego va a reaccionar la oxihemoglobina. Y ahora recuérdense que yo les dije que si teníamos oxihemoglobina en su forma protonada, tiende a perder oxígeno. O sea que esa forma va a perder oxígeno, el oxígeno se va a liberar hacia los tejidos que están necesitados de oxígeno porque bajó la concentración de oxígeno, y entonces va a aumentar todavía la forma protonada de la desoxihemoglobina. Cuando los glóbulos rojos pasan por el capilar pulmonar, la situación es la contraria. Hay una alta concentración de oxígeno y una baja concentración de dióxido porque al inspirar y expirar vamos a ir limpiando el dióxido de carbono que estaba en el cuerpo. Por lo tanto, toda la reacción se va hacia el otro extremo y entonces los protones van a bajar en su concentración, por lo tanto aumenta el pH. Y si se fijan en el gráfico, estamos en una zona donde tenemos un pH mayor al pH 7,4. En esta zona, tanto la forma de oxihemoglobina como la desoxihemoglobina van a tender a tener su forma básica. Y además, al haber mucho oxígeno presente,
y estar más predominante la forma básica de la oxihemoglobina, vamos a tener el oxígeno tendiendo a unirse a la hemoglobina y vamos a tener entonces predominantemente la forma oxihemoglobina básica. O sea, resumiendo, puntos importantes para recordar. Dentro del glóbulo rojo, cuando pasa por un capilar sistémico, el dióxido de carbono tiende a entrar al glóbulo rojo, el oxígeno tiende a salir al glóbulo rojo y la forma en que preferentemente van a encontrar a la hemoglobina es como desoxihemoglobina protonada. Y cuando el glóbulo rojo pasa por un capilar pulmonar, el oxígeno tiende a entrar, el dióxido de carbono tiende a salir del glóbulo rojo y la forma predominante de hemoglobina que van a encontrar es la oxihemoglobina en su forma básica. Otro buffer importante es el buffer fosfato. Interesantemente, el fosfato tiene 2 protones que pueden unirse o no al fosfato, por lo cual vamos a tener la forma diprotonada, la forma monoprotonada y la forma que no está protonada. Sin embargo, la más común es la forma diprotonada y la monoprotonada. El pKa de esta reacción es de 6,8. Por lo tanto, si escribimos la fórmula de Henderson-Hasselbalch para el fosfato sería 6,8 más el logaritmo de la concentración de la forma monoprotonada de fosfato sobre la forma diprotonada de fosfato. La capacidad de amortiguamiento del buffer fosfato en el fluido extracelular es baja porque no hay tanto fosfato en el líquido extracelular, pero es un buffer que es muy importante dentro de las células. Finalmente tenemos las proteínas. Este es un buffer muy importante porque hay muchas proteínas circulando en la sangre. La capacidad buffer de las proteínas va a variar dependiendo de su composición aminoácidica. Fíjense, les voy a dejar la referencia de mi video donde les explico cómo influencian los protones a las proteínas. O sea que acá hay un punto importante para recordar. Son muy importantes las proteínas de la sangre porque tienen una alta capacidad buffer. O sea que si cambia la capacidad de sintetizar proteínas que van hacia la sangre, la capacidad de la sangre de amortiguar cambios de pH va a bajar mucho. Eso, por ejemplo, puede pasar en algunas enfermedades, por ejemplo, hepáticas, donde se pierde la capacidad de sintetizar proteínas, o en casos de chicos que consumen poca proteína. En la sangre hay distintos amortiguadores. ¿Qué pasa si cambia el pH en la sangre? Entonces, todos los amortiguadores van a cambiar y adaptarse a ese cambio de pH. Entonces, lo que va a pasar es que podemos igualar las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch y entonces para un pH distinto vamos a tener una determinada combinación de bases y ácidos para el bicarbonato, para el fosfato, para las proteínas y para la hemoglobina y cualquier otro sistema amortiguador que tengamos en la sangre. A esta situación se la llama principio isohídrico. Algo que van a encontrar por ahí en los análisis de sus pacientes es la base buffer del sistema. ¿Qué es la base buffer? Se le llama base buffer a la suma de todos los aniones que se encuentran en la sangre y que se pueden unir a protón y actuar como sistema amortiguador. En la sangre eso sería el bicarbonato, el fosfato en su forma monoprotón, las proteinatos y la hemoglobina en su forma básica. Y normalmente la suma de todas esas concentraciones debería darnos 50 miliequivalentes por litro. Si tienen la base buffer de un paciente, pueden restársela a la base buffer normal y eso debería darles más o menos 2,3 miliequivalentes por litro. O sea que si la base buffer normal es de 50, deberían poder medir en su paciente entre 52,3 y 48 miliequivalentes por litro. Entonces, tomando esta diferencia de 2,3, si tienen más de 2,3 miliequivalentes por litro en la diferencia
entre la base buffer que midieron y la base buffer normal, se dice que hay un exceso de base buffer. Y si hay menos de 2,3 miliequivalentes por litro, se dice que hay una falta de base buffer. Resumiendo este video, un amortiguador de pH es cualquier sustancia que se une de forma reversible a iones hidrógeno y puede resistir un cambio de pH. En el cuerpo son la primera línea de defensa cuando hay un cambio de estado ácido-base, y los amortiguadores de pH más importantes en la sangre son el bicarbonato, la hemoglobina, el fosfato y las proteínas. Si te gustó este video, por favor dame un like, suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones para saber cuando publico nuevos videos. Y en los comentarios contame qué temas te gustaría que te explique. Gracias.